IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, con este video ustedes aprenderán y se podrán responder las siguientes preguntas. ¿Puede ser Galileo Haas más preciso que un sistema RTK UHF? ¿Puede ser Galileo Haas preciso a cielo abierto para obtener buenas áreas, buenas distancias y buenos desniveles? Es decir, todo lo relacionado con lo que tiene que ver la precisión relativa. Entonces, para introducirlos, nosotros realizamos unas pruebas en la ciudad de Villavicencio utilizando dos antenas geodésicas, ambas con registro NOAA, y también aprovechamos pues con el fin de comparar si al ser una antena más pequeña que la otra, digamos que disminuye el performance o no. Entonces aquí vemos obviamente un pantallazo donde está convergiendo, ¿sí? Los puntos siempre se esperaban 10 minutos para que diera PPP fijo y a partir de ahí pues tomábamos los puntos. Esta es la configuración de la antena geodésica AT360 de CONNAP. ¿Sí? Aquí está a cielo abierto, los puntos son totalmente a cielo abierto. Ese es nuestro sistema, digamos que SlimFit K8, que compone un módulo K803, la antena geodésica externa con registro NOAA y su banco de poder. Esta es la configuración, es la misma configuración. Esto es lo que se utilizó en campo. Esta es la antena AT106 con registro NOAA, más pequeña. ¿Sí? Esta pesa 320 gramos, esta pesa 420 gramos. Entonces, miremos este video. Vamos a ver un video corto. Bueno, estas son las condiciones ya para probar la AT360 con Galileo Haas. Ya salió un poco más el sol, ya no está la sombra que teníamos. Vamos a ver si realmente afecta o no afecta el tema de la ionosfera. Sabemos que esto tiene corrección ionosférica, obviamente. Entonces esperemos, esas son las condiciones. Nuestra antena AT360. ¿Listo? Muy sencilla. Ahí la ven. Indicador de carga. Bueno, entonces como vieron en el video, las condiciones son totalmente a cielo abierto. Realmente con una máscara de 15 grados evitamos obstáculos. Acá hay, digamos que unas fotos que ya pues las vieron, ¿sí? Ya vieron el video. Y pues digamos que no falta mostrar que esas antenas las utilizamos para estos equipos y que también aprovechamos para comparar el performance para ver si afecta o no afecta el que sea más pequeña. Estos equipos SlimFit K8 se entregan con la antena geodésica pequeña, ¿sí? Entonces tiene un montón de funciones que por ejemplo es Entry de estáticos, PPP Online y Galileo Haas, que últimamente pues ha estado digamos que entrando en furor. Entonces Galileo Haas es una tecnología que no depende de radios UHF, no depende de bases, no depende de internet, es un servicio europeo totalmente gratis. Las precisiones absolutas a cielo abierto son de 20 centímetros en horizontal y de 40 en vertical. Aquí nos vamos a enfocar en este video netamente en la precisión relativa, es decir, cómo se comporta en cuanto a medición de áreas, distancias y desniveles. Entonces, para eso nosotros pues fuimos a un lugar despejado. Este es un parque, ¿sí? Ubicamos 4 punticos totalmente identificables y fácil de, pues digamos que de encontrar. Aquí les muestro el parque desde otra perspectiva, ¿sí? Bueno, esto ya no se encuentra así, ya se encuentra totalmente adoquinado. El único obstáculo más grande son estos edificios, pero pues la máscara de 15 grados realmente evitaría el efecto multicaminos. Entonces aquí pues es totalmente despejado. 1, 2, 3, 4 puntos son efectos de comparación. ¿Cómo se hizo el test? Entonces se cogió y se inició con la AT106 y se dio todo el recorrido. Una vez decía PPP fijo, se apagó el equipo, volvió y se repitió, se apagó el equipo, volvió y se repitió, y 3 veces. Luego cambiamos de antena geodésica por la AT360 y repetimos los 4 puntos y luego se apagó, repetimos 4 y se apagó y repetimos 4. Entonces, luego de eso, tomamos con el sistema Entrip de la red IGAT, que es totalmente gratuito utilizando los equipos, ¿sí? Entonces tenemos las coordenadas con Entrip de la red IGAT, que en teoría sería el dato exacto para estos puntos. Entonces, digamos que aquí no vamos a chequear precisión absoluta,
¿sí? Toda vez que el tema de los datums, el tema de cómo viene configurado Galileo es bastante complejo, entonces por el momento nos vamos a enfocar en precisiones relativas. En próximos videos hablaré un poco de la precisión absoluta y buenas prácticas con Galileo Haas para obtener buenas precisiones absolutas. Entonces, esto es en cuanto al KML. Siempre les hablo del HTML, las condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí está cada antena, ¿sí? La altura del bastón fue de 2.093, número de mediciones 10, máscara de elevación 15. Se rastrearon aproximadamente 27 satélites, POPs muy cercanos a 1, quiere decir que pues estaba muy bueno el número de satélites totales, ¿sí? Y digamos que aquí abajo ya está lo que tiene que ver con los datos en trip conectados. Pues hicimos dos ejercicios, nos conectamos a un servicio privado, ¿sí? Muy digamos que reconocido en el país, y un servicio digamos que público, que es gratuito, del IGAT. Entonces todos son soluciones fijas, todos son soluciones PPP fijas, y por ejemplo aquí también están las soluciones PPP fijas, es decir que se solucionó no tanto la ambigüedad sino se convergió. Entonces aquí están el montón de datos y pues uno tiene que empezar a ordenar y analizar datos. ¿Y cómo se analiza eso? Pues entonces hay dos maneras. Con un digamos que archivo de AutoCAD se empieza a ordenar y se empieza a analizar. Entonces revisemos para ir abriendo como un poco más el tema de análisis visual más que todo. Por aquí en AutoCAD realmente uno no puede concluir mucho, pero sirve para empezar a, digamos que a uno orientarlo en la forma en como uno toma los datos aquí. Por ejemplo, miren, aquí ya está el resumen, ¿sí? Pero pues sin embargo aquí para que ustedes revisemos, entonces vamos a abrir el DWG. Entonces acá hay un, digamos que cuatro, ¿sí? Vean, 4 sectores de puntos, ahí están. Entonces ¿cómo saqué yo las distancias de cada punto, por ejemplo? Entonces lo que hice fue, y el área, pues una polilínea con los puntos. Entonces, por ejemplo, este punto, que significa a la AT106, P2, ¿sí? Entonces yo debo unirlos con todos los que se parezcan, ¿sí? Mire, por ejemplo, la AT106, entonces yo los uno y voy al otro punto y busco la misma forma, ¿sí? Es decir, la AT106, y esta es la sesión número 1. Entonces en esa sesión ese fue el recorrido que yo hice, ¿sí? Entonces aquí C y Enter. Entonces esto me da un área 108.77. Esa área la llevo a un registro, ¿sí? Por ejemplo, AT106, véala acá, 108.77. Entonces, por ejemplo, esa fue para la sesión número 1. Ahora, por ejemplo, utilizando la antena pequeña, la sesión número 2, ¿qué área me da? Entonces, yo los identifiqué pues para que fuera fácil, del 1 al 4 la sesión 1, del 100 en adelante la sesión 2, ¿sí? Y por ejemplo, lo que es, digamos que la otra sesión, pues también se identificaba con otro número fácil. Entonces, mire, por ejemplo, este es el P21, sesión 2, y aquí el 11 sería pues la sesión en teoría número 2. Vamos a unir estas. Fíjense que se forman figuras, ¿sí? Estos son una misma serie de puntos, es decir que Galileo Haas proporciona errores sistemáticos. Entonces para próximos videos vamos a hablar de cómo obtener precisiones absolutas confiables. Entonces aquí, y aquí por ejemplo tengo una área de 108.317, entonces ese valor lo llevo aquí. Esta es la sesión número 3. Entonces miren que todo esto se sacó de esa manera. Entonces, de acuerdo con eso, pues uno tiene que comparar con un dato exacto, ¿sí? Entonces aquí en este software que me permite, pues igual que el AutoCAD, es un demo gratuito de 30 días, ZWCAD. Entonces yo uno el dato exacto. Entonces para mí el dato exacto es el promedio de los dos en trip. Entonces para eso yo lo que hago es que uno el medio, por ejemplo, ¿sí?
o no necesariamente el medio, porque aquí, si no estoy mal, entonces aquí le doy PL y uno los datos de Entrit de la antena pequeña. Entonces también, como comparamos usando la metodología Entrit, quisimos saber qué áreas son más exactas, si las de Entrit o las de Galileo Haas. Entonces, por ejemplo, aquí uno con todo el recorrido, el recorrido fue en la misma sesión, ¿sí? Luego sigue el 400 y el 300, C Enter, C Close. Entonces aquí dice 108.78 sería el área para Entrit. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el área, ¿sí? Sería con el proveedor desconocido y Entrit y GAT. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo en azul, color azul, digamos que sean los datos de área para la AT360 para el recorrido utilizando la red Entrit del IGAT, de un área de 108.61. ¿sí? Entonces enfocémonos en el error porcentual en áreas de Entrit. Entonces, utilizando la AT360 y el Entrit de proveedor desconocido, obtengo estas diferencias. ¿sí? Errores porcentuales comparando el promedio de todos los métodos de 0.08%. Y si promedio todos esos valores me da 0.04%. Entonces mire que ambas antenas geodésicas, sin importar el tamaño, me arrojan áreas iguales. Voy a decir que iguales porque 0.04 eso es despreciable, ese error. ¿sí? Entonces mire que aquí el promedio con respecto de los errores porcentuales es igual para ambas antenas. Entonces no hay diferencias en usar una antena pequeña o grande a cielo abierto utilizando la metodología de Entrit. Por lo menos eso para áreas. ¿Listo? Entonces aquí están los datos muy dicientes. Ahora, ¿cómo le fue a Galileo Haas? ¿Sí? Entonces, obviamente hicimos varias sesiones con la antena AT106, sacamos un área, sesión 1, AT106, área 2, AT106, área 3. Entonces aquí uno mira también la repetibilidad del área. ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este es, por ejemplo, la diferencia. ¿Cómo la saco? El área, digamos que promedio de los métodos exactos, entre comillas, que es con Entrit, que es mucho más preciso que Galileo Haas, ¿sí? Y porque es más preciso, miren los errores porcentuales, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco se van dando cuenta que Entrit es más preciso que Galileo Haas. Entonces aquí está el promedio de errores porcentuales, 0.17% para la AT106 y para la AT360, 0.32. Sinceramente, estas diferencias son poco significativas, por lo tanto, Galileo Haas se comporta de manera similar para ambas antenas geodésicas. Quiere decir que no influye el tamaño de la antena, digamos, de esta investigación, ¿no? No sabemos en cuanto a antenas helicoidales ni ese otro tipo de antena. En cuanto a las marcas que yo manejo, no hay diferencias significativas, por lo tanto, pues no hay diferencia en resultados ni de calidad. Entonces miren, por ejemplo, este es el promedio de utilizando Galileo Haas, 108.636, y miren el promedio utilizando Entrit, 108.71, es 108 metros cuadrados, 0.71, 108 metros cuadrados, 0.63. Entonces miren que las diferencias no son significativas. El promedio con respecto al valor real en error porcentual es de 0.17. ¿sí? Entonces obviamente crece un poquito con respecto a Entrit, pero pues sinceramente la norma incluso permite hasta un error porcentual comparado con el dato exacto. ¿sí? En este caso el dato exacto sería una estación total, ¿sí? pero en este caso asumimos el dato exacto en Entrit, ¿sí? de hasta un 3%. Imagínense, aquí tengo 0.17 y 0.32 comparado con Entrit. Quiere decir que Galileo Haas se comporta muy similar, ¿sí? digamos que hay una diferencia pues muy mínima, ¿sí? miren la diferencia, 0.24% de diferencia, ¿sí? con respecto al área real. Pues ¿cómo se saca esa área real? El valor del área observada menos área exacta dividido entre el área exacta. Entonces hay una diferencia de 0.06% y el promedio de esas diferencias 0.24%, lo cual no es nada. ¿sí? Con respecto a la AT106, que es la pequeña, 0.17%, incluso se comportó mejor la antena geodésica pequeña, ¿sí? pero esto solo es un test y realmente estas diferencias entre esta y esta no es significativa. Entonces ambas antenas
sirven para Galileo-Haas. Conclusión, ¿sí? Entonces el método Galileo-Haas proporciona áreas similares, ¿sí? Casi que muy idénticas al método N-trip. Entonces no tiene nada que envidiarle Galileo-Haas en cuanto a áreas al método N-trip a cielo abierto. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, quisimos responder qué tan bueno es Galileo-Haas en cuanto a desniveles, ¿sí? Para eso, pues obviamente tenemos que mirar cómo se comportan los desniveles del sistema N-trip. Entonces, por ejemplo, el dato exacto para la línea 1, entonces miremos qué le llamamos línea 1. Línea 1 es de aquí a aquí. Línea 2 es de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3 y línea 4. Entonces esto es casi que plano, ¿sí? Entonces aquí se va a poder reflejar mucho más los errores, digamos que porque es plano, ¿sí? Bueno, entonces el desnivel exacto de la línea 1 es 0.043 positivo, línea 2 menos 0.074 metros negativo, menos 5 milímetros y 2.9 centímetros positivo. Entonces son datos de desniveles, esto es un desnivel exacto entre comillas, ya sabemos que el desnivel exacto lo arroja un nivel de ingeniero, ¿sí? Pero pues está la herramienta que tengo en el momento, ¿sí? Que es el medio comparativo, que es N-trip. Entonces, ¿cómo se comportan las diferentes antenas geodésicas? Entonces en azul tengo AT360 y AT106, que es la pequeña. Entonces aquí tengo la AT106 para la sesión 1 me dio un desnivel de menos 0.106. ¿Y cómo saqué ese desnivel? Pues con nuestra hoja de datos, aquí tengo los desniveles, resto, entonces por ejemplo, dice que usando la AT106 del punto 1 al punto 2, ¿sí? Mire que yo lo medí a las 8:51, luego el punto 2 llega a las 8:52 con un promedio de 10 segundos por punto. Tengo los desniveles, ¿sí? Ahí están. Entonces muy sencillo sacar los desniveles, ¿sí? Y eso se hace pues para cada sesión, para cada antena geodésica, ¿sí? Eso se hace con el fin de mostrar la repetibilidad del sistema, porque yo podría solo haber hecho una ronda y haber comparado con N-trip una sola antena y ya, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los otros productos que vendo y que digo que sirven para Galileo-Haas? Entonces por eso se hacen esas pruebas y repeticiones y se aprovechan y se hacen todas en un solo momento, ¿sí? Entonces aquí volvemos a la hoja de precisión relativa. Fíjese que todo el tiempo les estoy hablando de precisiones relativas. Y pues miremos el promedio, ¿sí? Si yo digamos saco el valor absoluto del desnivel exacto con la AT106, miren que el desnivel para N-trip, perdón, es de 1.6 centímetros, ¿sí? Y digamos que con el dato exacto como lo tengo, mire que aquí solo hay valores numéricos, pues con un promedio de los 4 sistemas N-trip. Entonces mira que acá dice promedio de desniveles, entonces saco el promedio, ¿sí? Quitando datos anómalos. Por ejemplo aquí hubo un desnivel muy grande utilizando N-trip y GAT, ¿sí? Y por ejemplo aquí saco 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué detecté estos datos anómalos? Los depuro de cotas. Mire por ejemplo este grupo de cotas utilizando AT360 y GAT N-trip, pues hubo una variación. En cambio con los servicios privados no hubieron variaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el N-trip que proporciona el IGAT. Bueno, entonces aquí saco los promedios. Mire, fíjese que por ejemplo aquí hay un promedio que me da menos 5 milímetros, es algo casi que plano. Entonces aquí vuelvo, entonces de ahí salen los datos promedios, empiezo a comparar desniveles, los jalo de la hoja 1, ¿sí? ¿Sí? Y lo que hago es empezar a copiar. Entonces por ejemplo AT106 de IGAT, mire que aquí dice 2.7 centímetros. ¿De dónde saco eso? De aquí, de la misma hoja. Entonces acá dice 2.7, abajo dice menos 0.07, ahí está, véalo, ¿sí? Y ahí lo que hago es arrastrar. Y luego para la N-trip proveedor desconocido, ¿sí? Utilizando digamos que la AT106, la antena pequeña, esos son los desniveles. Entonces si yo promedio esas diferencias entre el desnivel exacto, y por ejemplo si resto este con este me da este, pero todo este con este me da este. Entonces al promediar estas diferencias me da, digamos que, un promedio de errores de 1.3 centímetros, que es lo que se está equivocando en dar el desnivel, pues lo cual es bueno, ¿sí? Utilizando la AT106 con el N-trip del proveedor desconocido, miren que el promedio fue menor, fue de 7 milímetros,
quiere decir pues que para la AT106 se comporta mejor el proveedor de N-Trip desconocido. Entonces, para la AT360, que es la antena geodésica grande, sucede lo mismo. Miren, fíjense que aquí se presenta que con el N-Trip desconocido, el promedio de errores absolutos en desniveles es de 9 milímetros comparado con los 2.5. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, tengo que el desnivel, vamos a hacer solo una comparación, utilizando AT360, ¿sí? con IGAT me dice 11.9 para la línea 2, y aquí tengo menos 0.074, ¿sí? Entonces en algunos casos hay diferencias de 4 centímetros para la T360 usando N-Trip, ¿sí? Entonces dependiendo la antena geodésica que uno use, dependiendo más que todo el servicio de corrección N-Trip, bien sea público o privado, es donde más se infieren las diferencias de nivel. Miren que hay menores valores para la, digamos que para, vea, el proveedor desconocido, ¿sí? Comparado con el IGAT. Mire que aquí se presentó eso. Entonces el promedio en desniveles, los errores es de 1.7, ¿sí? Si yo ya promedio estos errores para ambos métodos, vea, para ambas antenas geodésicas y ambos métodos, está en 1 centímetro y 1.7. Entonces realmente ambas antenas se comportan de manera similar porque los promedios son muy similares. Entonces no tiene nada que ver, se comportan muy bien para desniveles. Excelente. Ahora miremos cómo se comportan los desniveles para Galileo Haas. Miren que lo único que hago es trasladar el dato exacto del desnivel aquí abajo, ¿sí? Y lo que hago es trasladar, por ejemplo, para AT106 tengo un desnivel de menos 0.106, entonces busco de dónde saqué eso. Entonces eso tiene que salir de por aquí, mírelo acá, ¿sí? Y eso lo arrastro, todos los desniveles, vea. Entonces desnivel del punto 1 al punto 2, sección 1 de la antena AT106, y así sucesivamente para la AT106 otra vez, sección 2, mire que los tiempos varían, 9:08, 8:51, las pruebas las empecé a las 8:50 y terminé a las 9:40. Entonces, pues bastante tediosas esas pruebas, bastante largas. Entonces, para resumir, los promedios y las diferencias son de 7 centímetros para la AT106 y para la AT360 de 8.9. Mire que sigue presentándose la misma diferencia de 7 milímetros aquí para N-Trip, y para Galileo Haas lo mismo, 1 centímetro de 7.3 a 8.9, hay 1 centímetro. Puedo decir que son similares tanto para el método Galileo Haas, tanto para el método N-Trip. No tiene nada que ver si es una antena pequeña o una antena grande, de acuerdo con las condiciones que he mostrado, ¿sí? Y de acuerdo pues al módulo que pues se vende, que es el K803. Entonces no hay diferencias significativas entre ambas antenas geodésicas, pero sí hay diferencias significativas al usar el método Galileo Haas y al proporcionar desniveles. Galileo Haas no es bueno para sacar desniveles a cielo abierto. Mire por ejemplo esta diferencia: 14 centímetros, 6 centímetros de error, 10 centímetros de error, 32 centímetros de error para la línea 4. Mientras que en Trip, mire las diferencias: 7 milímetros, 2 centímetros, 4 centímetros, ¿sí? Y esto en teoría tengo un desnivel de 2.9, pero acá me dice que hay un desnivel de 35 centímetros. Entonces Galileo Haas realmente tiene una precisión, ¿sí? por punto, entre punto y punto, de 10 centímetros entre punto y punto, ¿sí? Entonces para desniveles ese es el error que se puede esperar. Digamos que el promedio máximo 10 centímetros a cielo abierto, ¿sí? Miren, en algunos casos dio 11, allá en algunos lados que se dispara ese desnivel. El dato máximo se presentó para la antena pequeña de 32 centímetros. Y revisemos el dato máximo de la antena geodésica grande, 8, 11, 8, 27 centímetros. Entonces mire que no solo el dato máximo se presenta en la antena pequeña, sino en la antena grande. Entonces quiere decir que aquí no importa mucho si uso una antena pequeña o una antena grande, pero cabe aclarar que ambas antenas son de alta calidad y están siendo investigadas de manera pues ardua por Ingeolin 4D. Entonces, ya como conclusión, realmente Galileo Haas no sirve para sacar errores en desnivel buenos, no sirve para sacar desniveles, no tanto errores, ¿sí?
a menos que a usted le sirvan esos 32 centímetros como dato máximo, ¿no? Pero el promedio es de 7, pero no significa que siempre le va a dar 7, ¿no? Va a tener valores de 32 centímetros de error en desnivel. Es decir, que si usted mide una línea, por ejemplo, no sé, una tubería, y usted le pintan que con Galileo Haas puede sacar desniveles, no le va a servir para eso, únicamente le va a servir para sacar áreas, que miren que es equivalente, ya mostramos, ¿sí? Pero para desniveles no, para ingeniería no le sirve, a menos de que de pronto le sirve para digamos, si usted tiene un punto A y un punto B, ¿sí? Y si esos 10 centímetros en 100 metros le sirven, pues sería un 10% de error. Entonces ya eso sí ya es cuestión suya, cómo maneja los errores y de acuerdo a qué aplicación le da. Pero mire que le da hasta 35 centímetros, entonces para ingeniería no sirven los desniveles. Entonces eso es a cielo abierto. Ahora, ¿cómo se comporta en cuanto a distancias? ¿Sí? Entonces, pues obviamente la fórmula de distancia ustedes la conocen, es la que utilizamos en topografía, es la raíz de las diferencias de nortes elevado al cuadrado más la raíz de las diferencias de este elevado al cuadrado, y eso lo hago para línea por línea y sección por sección. Entonces miren, aquí están todas las distancias y eso lo ordeno en esta tabla, aquí está, y el promedio, pues mire que ¿cómo saco el promedio? Entonces promedio es distancia, lo saco con los métodos N-trip. Entonces utilizando ambas antenas geodésicas, ya que no hay diferencia. Es más, pues no se nota diferencias, mire, 18045, 18023, 18039, 18032. Entonces no hay diferencias significativas, máximo 1 centímetro. Entonces por lo tanto el promedio de distancias es el dato exacto entre comillas. El dato exacto lo proporciona una estación total, ¿sí? Por eso le pongo entre comillas. Entonces si se dan cuenta, aquí yo por ejemplo tengo que con la AT106, miremos cómo le fue al sistema N-trip para ver si ambas antenas son buenas para medir distancias, ¿sí? Entonces ya sin más preámbulo, miren que los promedios, ¿sí? Dieron 5 milímetros para ambas y dieron igual. Indica que ambas antenas se comportan muy bien a cielo abierto, incluso para sacar distancias en N-trip. Entonces aquí no afecta el tamaño de la antena. ¿Cómo se comportaron los errores relativos en distancias horizontales para Galileo Haas? Miren que aquí sin más preámbulo el final dice 1.3 centímetros, es el error promedio utilizando la antena AT106 la pequeña y la AT360 la grande 1.1, muy parecido, entonces similares, quiere decir obviamente este error es el doble de N-trip, ¿sí? Pero pues ¿qué más le podemos pedir a un sistema que es gratuito, que no necesita bases, que no necesita servicios de corrección satelital, que no necesita, bueno, es totalmente gratis, no necesita bases, no necesita N-trip, no necesita nada, ¿sí? Lo único es que usted pues sepa que el punto esté a cielo abierto y pues sepa cómo usar Galileo Haas y cumpla con los tiempos de convergencia y demás. Entonces mire que para distancias horizontales es muy bueno. Si usted necesita sacar distancias de tuberías, lo puede hacer con la mayor tranquilidad, siempre y cuando la tubería esté totalmente a cielo abierto y usted sepa, digamos, que juntar las sesiones. Eso se irá explicando poco a poco, las buenas prácticas de Galileo Haas, ¿sí? Entonces mire que comparemos solo esta, 18049 para la AT106. ¿De dónde sale ese 18? Mire, sale aquí. Entonces sale del punto 1, punto 2, mira aquí dice AT106, ¿sí? Entonces tengo 991, ¿de dónde sale? Miremos aquí, acá está, vea, 991, 10843 y 8901. Entonces vea, entonces lo que hago es copiar, pegar, ¿sí? Entonces se copia esto, en la siguiente prácticamente se transponen los datos, ¿sí? Esto se vuelve en vez de columna a una fila, que es más fácil de apreciar, pero por sesiones, sesión 1, sesión 2. Entonces el promedio para la sesión 1 utilizando AT106 en distancia, 1.5 centímetros, 1.3, ¿sí? Entonces vea, dio 1801 y la exacta era 1835. Miremos cuál es el dato máximo de la AT106, 2 centímetros, 2.1, 2.5 centímetros es el dato máximo. Miremos el dato máximo de la antena geodésica grande. Mire que aquí sí los datos están más pequeños, 1.4, ¿sí? 1.4 centímetros. Entonces
Si se dan cuenta, sí, aquí se ve que es más pequeño el promedio obviamente, si se dan cuenta, el Galileo Haas, sí, se comporta, digamos que muy bien, ¿sí? Aquí por ejemplo el dato máximo fue de 1.2 para la antena pequeña y el dato máximo para la antena grande fue de 1.2. Y recordemos que aquí yo prácticamente eso lo hice a pulso, yo no utilicé ningún bastón ni nada de ese tipo de cosas, todo fue a pulso. Entonces vean los promedios con el dato exacto, ¿sí? Incluso las coordenadas del dato exacto fueron obtenidas también a pulso, todo fue a pulso. Y vea que obtengo valores centimétricos de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, Galileo Haas, ¿para qué sirve? Conclusión: para sacar áreas es equivalente como si fuera un entrit a cielo abierto. Para sacar desniveles, no, a menos que le sirvan esos 10 centímetros de diferencia que le da entre una línea en desniveles, ¿sí? Entonces yo diría que no sirve. Para distancias horizontales sí le sirve, es casi equivalente, ¿sí? Se comporta el doble, ¿sí? Digamos que de peor con respecto a un entrit, pero sí le sirve. Entonces, ¿para qué sirve? Conclusión: para sacar distancias horizontales, ¿sí? Para sacar áreas, distancias y para de contar. ¿Listo? Entonces, áreas y distancias. Desniveles, pues ya ustedes mirarán si les sirven o no esos desniveles, ¿sí? Pero entonces los desniveles no son centimétricos, sino son decimétricos. ¿Listo? Eso sería todo lo que les quería mostrar. Todo eso se sacó obviamente de la nube de puntos, ¿sí? También pues revisemos por ejemplo que lo que es el sistema Entrit de Ligat y el sistema Entrit privado desconocido está coincidiendo, ¿sí? Ya para finalizar, mire, el sistema Entrit privado son estos dos punticos, mire, dice que el radio o el diámetro, la distancia entre esos dos puntos es de 1.3 centímetros. Mire que el sistema de Ligat muestra una repetibilidad mayor de 2.5, es decir, mire este círculo se ve el doble grande que este. Entonces, conclusión: ¿qué es mejor usar? Obviamente un servicio de corrección propio, Entrit, o uno privado, ¿sí? Con distancias máximas, si es privado propio, de 3 a 5 kilómetros para que esta repetibilidad sea muy buena, ¿sí? ¿Y qué distancia hay entre los centros de esos dos servicios, el Ligat y el privado? Mire, 3 centímetros. Y asimismo se comportan en todos los 4 puntos, vean, ¿sí? El privado da mucho mejor repetibilidad y el servicio de Ligat pues da una repetibilidad pues que ya ha mejorado. Realmente esa repetibilidad estaba en 10 centímetros, ya ahorita está en 2 centímetros, lo cual es muy bueno por el Ligat. Ya realmente, sinceramente, vale la pena usar el servicio Entrit de Ligat en Villavicencio, no sé en otros lados. En Villavicencio ha mejorado muchísimo, ¿sí? Entonces mire por ejemplo, ¿sí? El centro de esto da diámetro 6 centímetros, fue la diferencia máxima entre un servicio privado y el Ligat, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, miren las cotas, ¿sí? 4, 49, 12, 15, 13, 14, muy similar, ¿sí? Quiere decir que ambos sistemas coinciden. Ligat como servicio privado reconocido. Y aquí tengo 4, 49, 13, 8, 15, 5, 12, 3, 13, máximo 2 centímetros de diferencia. Entonces, ambos servicios coinciden, ¿sí? Tanto en posición como en altura. ¿Con qué repetibilidad? Para el servicio privado con una repetibilidad de más o menos 2 centímetros para Villavicencio, y para el Ligat de más o menos 6 centímetros más o menos aproximadamente, ¿sí? Es el doble obviamente, pero vea que la diferencia entre ambos, sacando el promedio de las repetibilidades, 3 centímetros de diferencia. Entonces eso no es nada, realmente ambos sistemas coinciden, ¿sí? Mire que Entrit Ligat con Entrit privado coinciden. Entonces en Villavicencio se puede utilizar con plena seguridad a cielo abierto, ojo, el servicio Entrit de Ligat. Ya realmente sirve para proyectos de ingeniería. ¿Listo? Entonces hay que abonarle eso a Ligat, realmente eso es muy positivo, puesto que es gratis y pues es de una entidad pública del Estado. Que se puede mejorar un poco más, claro, poco a poco ellos podrán introducir la señal L5, que es la triple frecuencia, para poder, digamos que acercarnos un poco más a esos elementos que nos generan efecto multicamino. La L5 nos mitiga un poco el efecto multicamino. Entonces nos apoyamos en herramientas obviamente para sacar áreas, distancias y demás, y el resto pues lo calculamos en Excel.
pero las conclusiones más significativas pues obviamente nos las dio la hoja de Excel. Listo, eso sería todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias, ya saben que pues todos nuestros datos son fidedignos, ¿sí? Y pues aquí los tengo en mi computador. En caso de que usted requiera comprar muchas antenas para Galileo Haas, pues me puede pedir estos datos para que compre con confianza. Gracias.